Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la programación en lenguaje ensamblador. El día de hoy lo que vamos a realizar va a ser, antes de pasar a ver el tema de Mount, vamos a empezar a ver algo que se llama macros y procedimientos. Esto básicamente nos va a ayudar a que nuestro código sea más óptimo, que tenga menos líneas y que pues permita ser más entendible todavía. Entonces básicamente se traduce en reutilización de código. Ahora, ¿en qué se define una macro y un procedimiento? Bueno, una macro es básicamente un método, como si por ejemplo venimos de algún lenguaje de alto nivel como en Java o como en C, o Python, lo que sea. Sabemos que pues esos lenguajes utilizamos métodos, ¿no? Entonces algo parecido ocurre aquí en ensamblador. Un macro es un método, se podría ver de esa manera, el cual recibe parámetros para que efectúe alguna característica que nosotros le queramos indicar. Y un procedimiento es un método, también se podría ver de esa forma, pero a diferencia del macro, no recibe datos como parámetros, sino simplemente se manda a llamar así para que efectúe algo. Regularmente, cada uno tiene una forma de identificarse. Macro utiliza, ahorita que ya veamos cuando estemos programando una palabra reservada, haciendo referencia a lo que es una macro, utilizando su palabra macro. Y este procedimiento, pues es un pros, nada más con esas palabritas se identifican cada uno de ellos para que el ensamblador sepa de qué se trata lo que está ejecutando. Entonces, aclarado estas cuestiones teóricas, vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a ver cómo hacerlo dentro del programa y también cómo exportarlo desde una librería para poderlo trabajar y tampoco tener tanto código en nuestro código principal. Así que vamos a nuestro editor de código. Bueno, ya estamos en nuestro entorno de TurboAssembler. Ya tenemos acá la estructura básica. Entonces vamos a empezar a hacer un macro y un procedimiento. Bueno, habíamos dicho que básicamente, o sea, lo que tratamos de hacer con un macro es, por ejemplo, hacer operaciones que requieran un paso de parámetros y que nosotros se las demos por nuestra cuenta. O sea, que por ejemplo queramos que impriman una cadena, que imprima, no sé, lo que sea. O sea, siempre y cuando haya de por medio un parámetro que nosotros podamos asignar. Mientras que un procedimiento, pues va a ser algo que simplemente lo va a hacer cuando se manda a llamar. De los procesos más comunes es el de limpiar pantalla, a lo mejor el pedir un dato desde teclado. Son funciones que de alguna manera ya están predefinidas por nosotros porque pues en base a eso se van a ejecutar ciertas cosas, ¿no? Y no dependen tanto de un cambio como a diferencia de una macro. Entonces, vamos a definir en nuestro segmento de datos, por ejemplo, una frase. Vamos a ponerle frase que define un byte, que va a decir, por ejemplo, hola amigos. Entonces cerramos la cadena y ya, ¿no? Ahora, ya tenemos esto. Lo que tenemos que hacer, vamos a empezar primero con un macro. Para esto es importante que cuando nosotros vamos a trabajar con una macro, regularmente cuando lo vamos a hacer de manera interna dentro de nuestro código, es ponerlo arriba. Y básicamente la sintaxis que debe de obedecer cuando vamos a definir una macro es indicar el nombre de la macro que vamos a poner, seguido de la palabra reservada macro, y de ahí lo que vamos a poner es el contenido del código que vamos a operar, ¿no? Entonces, en este caso, una macro, bueno, nuestra macro para decirle que imprime en pantalla algo. Entonces yo le voy a poner por convención, mi macro se va a llamar print y vamos a decirle que es una macro. Y vamos a abrir este espacio y vamos a decirle acá. Ya sabemos nosotros que hay otra cosa que se me olvidó decirles acá. Cuando nosotros vamos a llamar a una macro, tenemos que decirle qué son los parámetros que va a recibir. Entonces, pues mi macro solamente, como va a imprimir una cadena en pantalla, pues solamente necesita esa cadena que nosotros le vamos a pasar. Entonces, en este caso le voy a poner cadena como parámetro. Y ya,
Ahora sí vamos a llamar a la interrupción que ya hemos venido utilizando para imprimir una cadena en pantalla. Es la misma, eso no va a cambiar. Por eso es importante que primero entendamos lo básico para irnos hacia esto. Entonces vamos a poner lea de x, coma, en este caso es cadena. Cadena y de ahí la interrupción 21h. Y ya una vez que nosotros hemos finalizado nuestra macro de hacer lo que va a hacer, vamos a definir con la palabra end y vamos a poner la M. Con esto le vamos a indicar a ensamblador, esta M es lo que va a hacer la diferencia. Le vamos a decir que lo que estamos sugiriendo acá es una macro. Y listo, ya con esto tendríamos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer nada más dentro de nuestro código, pues va a ser nada más llamar a la macro. En este caso, pues nada más le vamos a decir print cadena. Bueno, en este caso no es cadena, es frase, ¿no? Porque es así como la definimos acá. Entonces, y ya, vamos a guardar cambios y vamos a ejecutarlo para ver si no hay algún error. Y como pueden ver, aquí está nuestra macro ya. Dice hola amigos. ¿Qué ventajas nos da? Pues lo que decía yo de una macro, ¿no? Podemos reducir bastante código. Y podemos, por ejemplo, acá lo que se puede hacer con una macro en 3 líneas. Acá, por ejemplo, imagínense, son 3 líneas regularmente para definir la impresión de una cadena. Multiplíquenlas por 3 y tendríamos 9 líneas. Entonces aquí prácticamente nos está reduciendo bastante el código porque pues lo estamos reutilizando. Y pues nada más es cuestión de pasarle el parámetro las veces que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, aquí está hola amigos, hola amigos. Entonces, con esto básicamente se entiende que para esto se define una macro. Ok, entonces ya que vimos cómo definir una macro, podemos definir cuántas macros nosotros necesitemos. Podemos incluso definir, por ejemplo, una macro para imprimir un único carácter. Imprime carácter. Esa puede ser otra macro y vamos a pasarle el carácter, ¿no? Carácter. Y lo que vamos a hacer ahora aquí es poner mueve a h. Vamos a utilizar la función 02h. Mueve a dl, lo que tiene nuestro carácter. Y vamos a usar la interrupción 21h, ¿no? Y vamos a ponerle acá end macro. Y podemos definir la cantidad de macros que nosotros queramos aquí en la parte de arriba. Ahora, si yo quiero imprimir un carácter, por ejemplo, en este caso sería imprime carácter. Puedo decirle que quiero que imprima el carácter 35h. Por ejemplo, esta es una forma de hacerlo, ¿no? Puedo pasar el valor por, ¿cómo se llama? Meramente por valor hexadecimal. También lo puedo hacer imprime carácter. Definiendo aquí a lo mejor una localidad que tenga un carácter aquí en el segmento de datos y pasárselo como parámetro. Y también podríamos intentar esto y listo. Y vamos a correr, vamos a ver qué sucede. Si hay algún error, parece que no. Entonces, acá por ejemplo, estamos imprimiendo el carácter 5, que en ASCII equivale al 5 en la tabla. Por eso le puse 35H. Y también podemos imprimir la letra A. Entonces, por ejemplo, acá, pues ya nos ahorramos todo este proceso para poder imprimir. Y listo, esto es básicamente una macro. Podemos hacer diferentes cosas con ellos, inclusive en los programas que hemos utilizado. Podemos, para llenar una cadena, para realizar este tipo de cuestiones, para eso nos sirve. Ahora, un procedimiento. Uno de los procedimientos más comunes, y al principio también del curso yo les había comentado, que el main, bueno, esto es un procedimiento y así es como se define meramente. La estructura de un procedimiento básicamente es esto, es definir un nombre al procedimiento y la palabra process. Acá, por ejemplo, en ensamblador también los conocen como el programa principal, lo que se va a ejecutar de manera principal, se puede decir así, son rutinas. Y ahora sí que los procedimientos externos que nosotros llamemos son subrutinas. ¿Por qué? Porque dentro del mismo proceso de ejecución se van a ir a llamar otros procedimientos para que se ejecuten y al final retornan el control al programa original, yendo también bajo el concepto de interrupción que vimos desde el principio. Si no los has visto, te recomiendo que los veas.
Ahora, por ejemplo acá, cuando nosotros vayamos a trabajar con estos procedimientos, hay que dejar en claro que hay que definirlos después. Por ejemplo, todo esto es un procedimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo fuera de esta parte para que no se nos vaya a cruzar. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner un procedimiento que sea process. Bueno, en este caso tendría que indicarle el nombre. Por ejemplo, leer carácter, ¿no? Ese sería un leer carácter. Carácter. Y vamos a definir qué es un procedimiento. Dentro de este procedimiento yo lo que voy a poner es la interrupción o la función para poder leer un carácter. Y de ahí la interrupción 21H. Así que, pero a diferencia también de esto de un macro, es que aquí vamos a utilizar una palabra reservada que se llama ret, que era lo que les decía. Cuando nosotros llamamos a un procedimiento, tiene que regresar hacia la rutina principal. Entonces con ret es como si le dijeras al ensamblador retorna y regresa a lo anterior, ¿no? Entonces hay una como que viene el programa ejecutándose así, se desvía para ejecutar el procedimiento que tú le estás indicando y después se retorna otra vez a donde estaba, ¿no? Entonces, y ya que al final finalizamos con la palabra end p, que ya le estamos indicando a ensamblador que va a ser el fin de un procedimiento. ¿Y cómo los llamamos acá? Bueno, aquí vamos a utilizar la palabra reservada call, de llamar en inglés. Y vamos a hacer por ejemplo, vamos a decirle call y le vamos a decir a leer carácter. Ahí está. Entonces ya con esto estaríamos llamando a un procedimiento. Y por ejemplo, vamos a ver si todo salió bien. Vamos a ver si no hay errores. Parece que no. Entonces, por ejemplo acá, ya me está pidiendo que yo ingrese un carácter. De modo que yo si por ejemplo presiono lo que sea, de ahí me va a mostrar el otro, ¿no? ¿Por qué? Por la secuencia que lleva el programa acá. Aquí lo que le estoy diciendo primero es con la macro, imprime una frase, después imprime un carácter, después llama a la función que es leer un carácter, en este caso, que pues yo nada más metí 5 por lo que sea, y después imprime el siguiente carácter, ¿no? Entonces en ese orden se van ejecutando. Y como pueden ver, pues esto es básicamente un procedimiento. Y de igual forma, nosotros podemos definir cuántos procedimientos necesitemos. También está el procedimiento que es para el famoso clear o limpiar pantalla, como lo quieran poner. Vamos a poner clear o vamos a poner SR, así, algo así. Y vamos a definirla para poder limpiar nuestra pantalla. Con esto vamos a utilizar la función 06H. Recordemos que esta es la función para desplazar las líneas hacia arriba. Y entonces vamos a utilizar los parámetros que nos pide la interrupción en este caso. Y bueno, yo voy a reutilizar el código acá que ya teníamos de clases pasadas. Aquí lo voy a explicar, lo voy a pegar acá para no demorar tanto. Acá recordemos que utilizamos la función 06H, que era desplazar líneas hacia arriba. También lo conocen como limpiar pantalla en algunos contextos. Establezcamos el modo de video. En el caso del actual, para no tener problemas, establecemos el 00. Y de ahí vamos a utilizar en el registro VH prácticamente. Recordemos que el primer dígito es el color de la pantalla con el cual nosotros queremos hacerlo. Y de ahí el segundo es el del texto. De modo que si yo, por ejemplo, tenía algún color ya definido antes, pues prácticamente tengo que seguirlo permaneciendo con ese color para que no haya ningún problema en que se fue a otro color o que, por ejemplo, o sea, si yo tenía la pantalla negra, necesito checar el código de colores en ensamblado para verificar que al momento de que se limpie la pantalla, pues se quede en el color que es. Y también recordar acá que el registro CX va a recibir las coordenadas en la parte alta de las filas y en la parte baja las columnas. Y en el registro de X lo mismo. Recordemos que esta función establece un punto, las coordenadas del punto de inicio donde va a empezar a limpiar pantalla o a desplazar las líneas hacia arriba y hacia donde va a finalizar. Y esto es tarea del registro de X. Y al finalizar estamos con la interrupción 10H, perdón, esa es la 10H.
Así que bueno, vamos a, en este caso, vamos a decir que ya que definí mi procedimiento de limpiar pantalla, ahora lo que voy a hacer es finalizar. End P. Y ya con eso estaría yo finalizando el procedimiento. Y ya si por ejemplo después de haber acabado esto quiero mandar a llamar a mi procedimiento, bueno, le voy a poner call CL CSL SRC. Bueno, así lo había definido. No sé bien si está bien escrito, pero bueno. Este es un nombre que yo le definí. Y bueno, ya tenemos nuestro procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer es guardar y ver si no hay algún error. Y algo que sí se me pasó, que ahorita vamos a ver. Voy a escribir algo. Y por ejemplo acá pasó algo importante, que se me olvidó poner la palabra red. Entonces, ya. Ahora lo que vamos a hacer es ahora sí, vamos a darle cualquier enter y como pueden ver, bueno, aquí se limpió la pantalla, pero porque tenía ya un color establecido al que no era. Por ejemplo, no recuerdo ahorita el color de código ensamblado, no es cuestión de checarlo. Primer dígito es el color de la pantalla. Ahorita no me acuerdo bien cuál es, pero bueno. Lo importante de esto es que se entienda, ¿no? El propósito de lo que se quiere hacer con un procedimiento y una macro. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya se limpió como tal, ya no se cambió el color. Vamos a buscar a ver qué otro. Creo que me parece que la F es el color blanco para que se quede del mismo color la letra. Entonces, bueno, no importa, es lo de menos. Pero bueno, ya vimos que sí se limpió la pantalla. Entonces, pues bueno, ya llamamos aquí al procedimiento, ya vimos cómo aplicarlos. Ahora, esto es en un hipotético caso que nos digan, ok, yo quiero los procedimientos, que te digan, quiero los procedimientos dentro del programa, así se puede implementar. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer una librería con mis propios procedimientos y simplemente quiero llamarlos en mi programa para no tener tanto código? Entonces aquí es donde vamos a utilizar algunas extensiones como archivos.lib para poderlas importar acá con la palabra include y listo, y con eso ya vamos a poder hacer lo mismo. Simplemente es importante tener un archivo por separado, guardar nuestras macros ahí y poner la palabra, bueno, guardar el archivo con la extensión .lib, pero ya lo vamos a ir haciendo ahorita. Así que, bueno, lo que hice ahorita fue limpiar el código, dejarlo como lo teníamos en la primera versión antes de ser modificado. Entonces lo que vamos a hacer aquí para trabajar con archivos.lib es irnos a un editor de código que nosotros tengamos, debido a que el turboensamblador no nos deja como tal crear archivos con esa extensión. Así que bueno, podemos abrir desde el blog de notas, Sublime Text, Notepad, Visual Studio Code, lo que sea, no importa. Lo importante es que realicemos lo siguiente. Bueno, nos vamos a nuestro editor de código. En este caso yo escogí Sublime Text por ser un poquito más ágil. A mí me gusta más, pero bueno, no importa eso. Lo que vamos a hacer es definir igual nuestras macros. Aquí, por ejemplo, definí una macro para imprimir una cadena y un procedimiento. Aquí, a diferencia cuando vayamos a trabajar con estos archivos, es de que definamos el segmento de código con .code y ya en base a eso ahora sí hagamos nuestros procedimientos anotando el respectivo return para que no haya problema, y finalizando con la palabra end process, ¿no? Igual acá end macro. Y pues listo, ya tenemos es exactamente lo mismo. Aquí lo que va a cambiar es que cuando nosotros guardemos, voy a guardarlo como, vamos a ponerle que se llame libre.lib. Aquí el nombre no es tan importante, sino lo importante es la extensión, que se guarde con esta extensión, .lib. Y bueno, ya se guardó acá, ya lo tenemos acá, y ahora nos vamos a ir a nuestro código. Entonces acá, por ejemplo, voy a quitar esto de aquí. Tenemos la palabra include, la vamos a poner cuando vayamos a importar una librería, y vamos a poner el nombre, vamos a poner libre.lib. Y ya, en teoría con eso debería de quedar. Vamos a ver si funciona. Y antes de eso, vamos a llamar a nuestras macros. Por ejemplo, tengo print y la frase que ya habíamos definido y el procedimiento que es para limpiar pantalla. Entonces vamos a ver si funciona. Parece que no hay problema.
Y listo, ¿no? Aquí ya me limpió la pantalla en automático. Creo que para que sea más entendible esto, voy a pasar esto acá. Va a limpiar la pantalla y después va a mostrar un texto en pantalla, ¿no? Entonces vamos a volverlos a ejecutar. Y listo, ¿no? Ya me mostró aquí, hola amigos, con con nuevo color. Y listo, así es como se importan desde una librería. Ahora, cuando nosotros estamos acá, muchas veces, a veces, no siempre obviamente, dan algunos errores. Entonces, puede ser de una solución que implementen esto, que es para trabajar con la pila, pop a, push a y pop a, cuando estemos trabajando con los macros, antes de empezar nuestro código. En algunas, les digo, en algunas veces es necesario ponerlos, en otras veces no. Entonces, si por ahí les da a lo mejor algún error de ese tipo, pueden intentar solucionarlo de esa forma para ver qué es lo que sucede. Y pues nada, eso es como que lo más relevante. Así es como se trabajan librerías desde un archivo con esta extensión. Y pues nada más es eso. Ya vimos cómo importar librerías desde y de manera interna y ahora de manera externa. Y pues eso sería prácticamente todo lo que haríamos en este video. Así que nada, espero que les haya servido esto. Como pueden ver, este tema de macros y procedimientos es un tanto interesante porque nos ayuda a reducir bastante el código y pues nos ayuda a no escribir tanto. Así que pues ya de aquí, en base a esto, con esto que se les ha mostrado, ya vamos a empezar ahora sí a hacer ejercicios de programación con el mouse. Bueno, vamos a ver un poco de teoría. Y ya vamos a empezar a ir finalizando el curso. Ya se acercan los últimos videos, así que estén al pendientes. El código igual lo van a poder encontrar en GitHub para que se puedan orientar. Y nada, hay como última recomendación, cuando vayan a importar las librerías, traten de que sean nombres igual como los archivos de ensamblador, no muy largos para que no haya problema. Archivos con nombres cortos para que tampoco haya tanto ahí. Y acuérdense de las buenas prácticas para que también su código sea legible. Y nada, ahora sí ya me despido y nos vemos ahora sí en el siguiente video.